Bienvenidos a todos a la clase Materiales y Tipologías Constructivas Estructurales del día de hoy, 20. Son las 6 de la tarde. Bienvenidos todos, espero se encuentren muy bien. Ya recibí material sobre lo que expusimos en la clase pasada y bueno, por casi la presencia de todos, faltan dos que se deben incorporar por allí. Veo que es de interés. Entonces iniciamos, bueno, aquí pasamos de la semana uno en donde conversamos sobre las realidades constructivas, ¿no? Es decir, todos los elementos que involucraban el proceso constructivo y de cómo esto influía en lo que era la tipología, ¿no? Y hacíamos la diferenciación entre la tipología eh, de vivienda, unifamiliar, multifamiliar y de cómo la tipología estructural va a definir el carácter de la edificación y recíprocamente también. Es decir, hay una influencia de ida y vuelta entre ambos elementos. Es decir, hay un matrimonio entre el estructurista y el proyectista. Eso es una cosa que debe existir siempre, ¿no? Como se fijan en esta imagen que estoy presentando, ahí vemos pues que no hay forma ni manera de que del suelo no salgamos sin una fundación de concreto, pues, ¿no? ¿Y qué es el concreto? Pues el concreto es un material, una tipología constructiva que tiene una amplia aplicación y que eh, también establece un maridaje entre lo que es el elemento estructural tipológico y lo que es su fundación o su fundamento o su base, ¿no? Entonces, en este caso aquí estamos viendo cómo sobre una zapata, digamos, un pedestal, ¿ok? Salen estos elementos, ¿ok? Verticales que salen del concreto, que son pernos, ¿ok? Y a ella se une un elemento que es que está constituido de un material completamente distinto, como lo es el metal. En esta clase vamos a hablar un poco, vamos a tocar un poco materiales diversos, ¿no? Para hacer un poco dinámico el tema y que ustedes ya vayan profundizando en este asunto, ¿no? Entonces, esta es una unión articulada. Sin esta articulación es imposible que exista ninguna tipología estructural, ¿no? Porque, como mencionábamos en ese entonces, no hay forma de que ella se funde, pues, ¿no? De que ella de alguna manera se arraigue y tenga un sustento. Básicamente, las estructuras metálicas están compuestas de perfiles de acero, ¿no? Estos perfiles pueden ser, como en este caso, que se ve aquí, perfiles doble T, y que pueden utilizarse como columnas, elementos estructurales verticales, y pueden utilizarse también como vigas. Y también pueden utilizarse como elementos o nervaduras, ¿no? En este caso, también de secciones distintas y de proporciones distintas, pues, ¿no? No es la misma proporción en la que se ve en el sentido, digamos, longitudinal a la que se ve en el sentido transversal. Ella va variando de acuerdo, lógicamente, al cálculo estructural, y el cálculo estructural es parte de la realidad tipológica porque depende del estructurista, el calculista, ¿no? Que es un brazo, una extensión del arquitecto. Eso es fundamental y es importante que sea comprendido así. Entonces, las estructuras metálicas pueden ser apernadas o pernadas, como es el correcto decir. En este caso son pernadas, significa que están unidas a través de ángulos que también son de acero, y pernos, que son, digamos, macro tornillos o tornillos de dimensiones particulares que también se calculan para la resistencia dentro de la estructura. Entonces, esta sería una estructura articulada. Mientras más flexible es la estructura,
muchísimo mejor es su comportamiento y muchísimo mejor resiste a el sismo. El sismo, que es lo que llamamos terremoto, es algo que está presente y debe estar presente también en toda la consideración de la tipología estructural. Es decir, las edificaciones que diseñemos deben resistir los sismos. También pueden ser soldadas, ¿ok? En este caso también son apernadas, en el caso que van hacia la fundación, y básicamente están constituidas, en el caso de los perfiles doble T, por el alma, ¿no? Que es esa sección central de 8 centímetros, que se le llama el alma de la viga o de la columna, dependiendo de su disposición, y vienen en dimensiones de 6 metros, pues, ¿no? Entonces, estas dimensiones también definen un poco la modulación de la estructura que se vaya a realizar, pero no es algo limitante, porque como bien he explicado, estas se van componiendo y pueden lograr distintas luces. Luces es la distancia entre una columna y otro, o un apoyo y otro, y esto a su vez genera una tipología estructural. Es decir, la combinación de perfiles y ángulos doble T, ángulos en L y otro tipo de perfiles pueden constituir algo que llaman cercha, ¿no? Por ejemplo, y la cercha es un elemento de una tipología estructural que la veremos también más adelante, que nos permite entonces cubrir grandes luces, es decir, cubrir grandes espacios sin necesidad de columnas intermedias. ¿Ok? También tenemos el caso de la madera. En el caso de la madera, también se presentan, digamos que no perfiles, ¿no? Pero se presentan los elementos estructurales de dimensiones variadas, pues, ¿no? 4 por 12, 6 por 3, es decir, tienen en este caso de todo tipo, ¿no? En esta imagen que estamos viendo aquí. Y son estructuras que también pueden ser pernadas, es decir, utilizando pernos, pero no es muy recomendable que cuando son de acero, cuando no son de acero inoxidable, porque tienden a la oxidación y la oxidación entonces también de alguna manera causa un impacto negativo tanto en la estructura metálica como en la madera, pero particularmente en la madera. Entonces, en este caso, fíjense que la estructura está diseñada de tal forma como para que esté, la estoy empleando en este momento, como para que esté posada, ¿no? Es decir, el elemento vertical, columna, hace esa muesca para que se pose el elemento horizontal o viga, y luego los nervios también tienen una muesca y entonces la estructura, sobre ella se montan estos perfiles más pequeños y para hacer ese efecto de pérgola eh, para una terraza o para una tipología justamente particular a desarrollar. Entonces, fíjense cómo la madera y el acero, independientemente de la capacidad portante que tengan, pueden lograr efectos interesantes y efectos especiales dependiendo de cómo se combinen. Porque también existen cerchas de madera, ¿ok? Que nos permiten cubrir grandes luces y pues generar un efecto particular que querramos, bien sea desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista estético, que también es válido, pues, ¿no? Dependiendo de la dirección que tome el proyecto que nosotros deseemos escoger, ¿no? En este caso, también ustedes, el material que deseen aplicar o que deseen utilizar o investigar o desarrollar en una mayor extensión. No solamente las estructuras de madera se hacen para terrazas, ¿no? Que es lo típico, ¿no? En lo que llamaba Tomás Sanabria la ranchosis, ¿no? Pero siempre hay mucho, es muy común en la utilización en espacios de tipo gaseos, terrazas y todo esto, y por lo tanto el carácter tipológico y estructural
definen una entidad única allí, ¿no? Hay una consideración particular de cálculo que hay que tener. Existen también los perfiles con Dubén. Estos perfiles son de distintas secciones, ¿ok? Y aquí pues se puede observar una tabla de la sección de cuadrada, que es la que está en la parte de abajo, ¿ok? Que tiene una altura determinada, ¿ok? Y un ancho determinado que es constante en un caso y variable en el otro, pues, ¿no? Es decir, varía en cuanto a su sección, tanto en altura como en espesor, pues, ¿no? Y pues van de los perfiles de 100%, es decir, 10 por 10, los más pequeños, hasta dimensiones de proporciones muchísimo más grandes. Y estas se están determinadas en estas tablas, pues, ¿ok? Que determinan las dimensiones. En el caso de Conduent también existen las circulares, ¿ok? Y da la tabla del diámetro en pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas y media, 4 pulgadas y media, 5 pulgadas y así, ¿ok? En los perfiles de sección rectangular estamos hablando que vamos desde los de 80, pero eso en realidad estructuralmente eh, no, digamos, se usa para otro tipo de tipología, pues, ¿no? O para otro tipo de uso. Y van hasta 350, ¿no? Es decir, 35 por 35. Estas también se pueden combinar y pueden conformar eh, otras tipologías estructurales utilizando el acero. Entonces, tenemos los perfiles doble T de alma llena, tenemos eh, las estructuras en madera, ¿ok? De vigas, viguetas y pequeñas varillas eh, para efectos especiales. Tenemos los perfiles con Duen de distintas secciones. El cálculo estructural es el que determina la sección que se requiera utilizar, pues, ¿no? Y en este caso, pues vemos algunos ejemplos de cómo se puede presentar un perfil con Duen de sección rectangular, es decir, de mayor altura y menor ancho, ¿no? O sea, más H y menos B. Y cuando se componen, entonces generan, como en esta imagen que sigue, generan la cercha estructural, ¿ok? Que es la combinación de los perfiles más gruesos, sean doble T o con Duen, y los que van haciendo las diagonales, ¿ok? Que son los elementos que van transmitiendo las cargas hacia los extremos. Como ven, inclusive hay intersecciones y hay uniones que no requieren de apoyo, pues, lo que implica que efectivamente esta tipología estructural es un punto de inicio que te permite a ti desarrollar una gama infinita de posibilidades. Claro, tiene sus pros y tiene sus contras. Vamos a hacer de eso también una especie de aproximación un poco histórica, ¿no? Al tema y al uso de los materiales. Existen también los perfiles Properca, ¿ok? Son súper livianos, pero son muy efectivos de utilizar porque ellos se van ensamblando, ¿ok? Y van generando entonces perfiles con estas características, pues, ¿no? Ellos son de material muy liviano, lo cual permite también que la estructura sea muy aligerada, pues, ¿no? Y eso también te da una tipología estructural que independientemente que sea acero, pues es una tipología que utiliza específicamente este perfil Properca, que se utiliza mucho en la fabricación de naves industriales, pues, ¿no? Las cerchas también, pero la aparición más o menos reciente, digamos, pues del perfil Properca
ha ayudado mucho en la rapidez y facilidad constructiva, pues ha sido muy, muy utilizado en lo que llaman galpones y naves industriales, más que en tipologías estructurales que tienen que ver con, con lo arquitectónico como combinación de estructura, función, estética y tipología estructural. Para eso me voy a un ejemplo histórico. Este es la Neue Nationalgalerie de Berlín, la nueva Galería Nacional de Arte de Berlín, que de nueva no tiene mucho porque data de 1950, proyectada por Mies van der Rohe. Quizás ustedes hayan escuchado hablar de Mies van der Rohe. Menos es más. A él se le atribuye esa frase. Y en este caso, la Galería de Arte Nacional representa un hito dentro de lo que es la utilización de los perfiles de acero, pues, ¿no? Mies van der Rohe, al emigrar a los Estados Unidos, pues en 1935, por el tema de la Segunda Guerra Mundial y la persecución del nacionalsocialismo hacia la escuela de la Bauhaus, pues se propuso entonces el desarrollo de su estética estructural basada en el acero. Y en la Galería de Arte Nacional se valora mucho el aspecto de la utilización de todos los elementos estructurales combinados de perfilería doble T, tanto en las columnas, en los soportes, como en los techos. Ya veremos un detalle de esto, ¿no? Es decir, todo esto es un espacio que solamente es estructura, pero la tipología estructural es una losa reticular celular que lleva ese nombre, no por el celular de teléfono, sino que es porque está constituida por estas celdas o células que consisten en perfiles también intersectados de proporciones superiores a más de los 50 centímetros y que abarcan luces de 50 metros por lo menos, ¿no? Entre apoyo y apoyo de columnas compuestas también de perfiles doble T. Solamente tenemos en el caso de la Galería de Arte Nacional, la nueva Galería de Arte Nacional de Berlín, 6 apoyos para cubrir esta estructura que tiene aproximadamente unos 2000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de algo importante desde el punto de vista tipológico y estructural. Y utiliza ese primer perfil sencillo el cual les mostré inicialmente. Aquí vemos una sección, ¿ok? Si acercamos un poco, podemos ver, un poco distorsionado, pero podemos ver entonces la presencia en el plano superior de las vigas de alma llena de proporciones destacadas, ¿okay? De más de 50 centímetros en adelante. Y luego tenemos también los que van a constituir la cubierta. Eso también está hecho de perfiles metálicos y fíjense cómo esa techumbre que tiene en un lado casi 25 metros y en el otro también pues está soportado únicamente por un pilar. El que ejerce allí digamos que la función estructural es precisamente esa cuadriculación, ¿no? E intersección de estructuras, pues, porque es la que permite hacerla autoportante. Entonces, el perfil vertical o el elemento vertical sirve como apoyo, ¿no? Lógicamente, en este caso también yendo a la realidad concreta, como ven en el basamento, ¿no? La parte del basamento, vemos que esto tiene una losa estructural sobre la cual está fundada y donde básicamente eh, se desarrollan pues muros portantes y otras estructuras que combinadas con la parte superior permiten el desarrollo de esa ligereza, pues, ¿no? Entonces, siempre la realidad constructiva nos lleva a que el suelo debe ser algo firme para que nosotros podamos de alguna manera volar haciendo la estructura, ¿no? Es decir, un poco volar, pero con los pies en la tierra y en la tierra literalmente eh,
basada en concreto armado, hormigón, pues que es el cemento, la arena, la piedra y las cabillas. La cabilla es una estructura también metálica, pero que se usa complementariamente para que el concreto sea armado, ¿no? Si no, es simple y llanamente concreto. Si no se utiliza la cabilla, no es concreto armado y no cumple ninguna función estructural. Es decir, es simple y llanamente un elemento que no tiene ninguna utilidad porque a compresión, pues no resiste lo que debe resistir, que son 2.500 kilogramos por centímetro cúbico, pues. Es decir, tiene que resistir la presión de 2.500 kilos, un cubo, digamos, de los cubos de 1 por 1 por 1. Debe resistir una presión de 2.500 kilogramos. Esa es la importancia del concreto armado y de cómo entonces se complementa con estas tipologías estructurales en acero. Aquí vemos un detalle de la estructura, ¿no? De esa estructura que ustedes veían allí inicialmente. Es una estructura que, como ven en la parte superior, está articulada, ¿okay? Tiene una articulación, una separación, y eso permite justamente que la estructura tenga flexibilidad, ¿no? Y ella se posa, como ustedes ven aquí abajo, sobre un pilar de concreto, ¿no? En la parte, aquí lo voy a ampliar un poco más, se va a ver mejor, como se ve en esa parte inferior, ¿no? Allí ustedes ven esos pernos que vieron en la imagen inicial, aquí están presentes y aparece entonces esa columna que se abre, ¿no? Eh, en, con, en forma de acartelada, ¿ok? Esa sería una columna que deriva en una viga acartelada que sirve de apoyo a esa estructura que está sosteniendo un volado en cantilever prácticamente de 25 a 30 metros de lado y lado. Y la estructura del suelo, ¿ok? Es lo que comúnmente denominamos losacero, pues, ¿no? Es una losa de acero que va vaciada en concreto, pero que lleva internamente, fíjense ustedes aquí, no se lee bien, pero todas estas flechas que salen allí con todos esos escritos especifican cada una de las dimensiones y de los elementos que están integrando solamente la losa de entrepiso, pues, ¿no? Fíjense, en categorías aproximadamente allí hay 10 categorías distintas de barras o elementos estructurales que llamamos cabillas, que están incorporando el basamento de esa estructura y pues más abajo se ve una planta de el perfil en cruz, es decir, está compuesto en una forma de cruz, ¿no? Entonces digamos que Mies van der Rohe es como el padre, pues, ¿no? De esta estética racionalista, donde con la utilización de menos material genera, genera más espacio, ¿no? Genera, además de un espacio, genera también un impacto estético, ¿no? Porque es una edificación, como vimos en la imagen anterior, totalmente pintada en negro, ¿ok? Cerrada con grandes láminas de vidrio, también sujetada por perfiles más delgados y que otorgan entonces esa presencia particular a la estructura de la Galería de Arte Nacional. En el caso de las maderas, fíjense ustedes también, en el caso de Shigeru Ban, que es el arquitecto que edifica este pabellón de exposiciones, fíjense, dense cuenta de las características, ¿no? Si hacemos una comparación entre ambos, digamos que este es como una especie de galería de arte al aire libre, también sujetada por dos columnas en un extremo y otras tantas hacia el otro extremo, y la conformación triangular de la estructura de madera permite también que la estética se combine de alguna forma
para crear una tipología estructural novedosa y distinta, pero que tiene un referente siempre en la historia, ¿no? La similitud entre la imagen de la Galería de Arte Nacional cerrada en vidrio y esta que está hecha en madera abierta, habla de que la tipología estructural tiene que ver con el logro espacial y ese logro espacial va acompañado fundamentalmente del elemento estructural, la combinación, el manejo del mismo y las características estéticas que de alguna manera acompañen la conducta estructural que estás queriendo ensamblar allí y manifestar como tipología arquitectónica. En este caso también las cubiertas son en madera. Las columnas, si nos vamos un poquito al detalle, vemos cómo a diferencia de la Galería de Arte Nacional, ahí se va a ver, ellas se abren un poco, ¿no? Porque la madera permite esa maleabilidad y esa apertura le otorga también con ese simple gesto que está pensado, estudiado desde el punto de vista estético, estructural, también permite entonces, digamos, la satisfacción de la necesidad del cubrimiento de este espacio con pocos elementos estructurales. Todo esto en madera, todo esto hecho en madera. ¿Okay? Vamos bien hasta aquí. Interesante, ¿no? Ok. Es interesante cómo las tipologías van variando y cómo el material también en el tiempo se va experimentando, porque no es lo mismo, gracias Jeremy, no es lo mismo una madera de puy que la teca, por ejemplo, ¿no? Entonces allí ya viene una diferenciación entre lo que es una madera aglomerada, ¿no? Sencilla, que es la que se utiliza para una cocina, y una madera de puy o de algarrobo o de teca, ¿no? Que es una de las que más dureza tiene y que estructuralmente funciona de una forma bien potente desde el punto de vista estructural y permite este tipo de desarrollo. Más adelante, no ahora en esta clase, cuando consiga las imágenes, les mostraré algunas en proceso de construcción que tengo por allí en madera. Aquí tenemos ahora a Shigeru Ban, ¿ok? Que es un arquitecto que en este momento es líder en el tema de la utilización de la madera, donde además acompaña no solamente el tema tipológico, un segundito, tipológico estructural, le voy a dar acceso a que no solamente combina el aspecto tipológico estructural, um, sino que también el arquitecto Wang se ha especializado en el tema de la madera y en el uso del papel también como elemento estructural. Los tubos de cartón, estos que se desechan, él con compromiso social ha dedicado gran parte de su vida y de su obra a la construcción con estos materiales de viviendas para refugiados, refugiados de la guerra, ¿ok? De las guerras estas que nos tienen azotados a todo nivel. Entonces, es interesante ver cómo vemos el material metálico, lo vemos en una estética de un museo, lo vemos en una estética de un pabellón al aire libre, lo vemos también en una estética que utiliza la madera con esas triangulaciones para lograr lógicamente también un efecto estructural de soporte acompañado de la estética, pero también además el compromiso social y de sostenibilidad, porque la madera obviamente es un material reciclable, el acero también es un material que se puede reciclar, ¿ok?
Y entonces son materiales que tienen mucho menos impacto que el concreto. Pero lamentablemente la construcción y todo el proceso de construcción es uno de los elementos que más altamente impacta en el ambiente. O sea, las personas piensan que es la contaminación provocada por los vehículos, pero no. Es el CO2 que emiten las edificaciones que habitamos, ¿no? Las edificaciones que vivimos y que construimos, ¿no? Y todo lo que ello implica. Entonces, digamos que somos unos elementos contaminantes número uno. Y las posturas como Shigeru Ban, las de Shigeru Ban, de alguna manera minimizan el carácter eh, del impacto que esto puede tener acompañado de esa visión social que tiene sobre la arquitectura y la utilización del material. Aquí tenemos el ejemplo clásico, la casa Farnsworth de Mies van der Rohe también. Utiliza la perfilería metálica con perfiles doble T, ¿ok? Y pues se ha convertido en uno de los iconos clásicos de la arquitectura moderna. No hay mucho que profundizar en ella desde el punto de vista tipológico, pero sí desde el punto de vista tipológico arquitectónico, porque si bien aquí la tipología estructural es la utilización del perfil doble T, genera una, un elemento arquitectónico que llamamos vivienda. Digo que se me fue la imagen, ok, que llamamos, bueno, que se llamó en ese momento vivienda, pues es un nuevo modelo de vivienda. Ahí es donde también la estructura impulsa el desarrollo y el crecimiento de la arquitectura como manifestación estética, funcional y estructural, ¿no? Hay una simbiosis para la creación de un nuevo modelo y ese nuevo modelo también un nuevo estilo de vida. En aquel entonces el acero lo determinaba, hoy en día los materiales y la sostenibilidad apuntan más hacia la configuración y la conformación de lo que es el aspecto tipológico arquitectónico. De Mies van der Rohe también podemos ver el Crown Hall. Allí utiliza él una estructura colgante, como ustedes ven, las cerchas están por fuera y la losa de alguna manera está colgando, ¿ok? Entonces una tipología estructural de acero uh, colgante. Prácticamente trabaja como un puente, ¿sí? Como un puente colgante, básicamente. Este ejemplo del Crown Hall en el MIT sirvió de base para muchos de estos desarrollos posteriores de arquitectos muy notables, como por ejemplo Norman Foster, ¿no? En este caso, pues, es también una edificación de grandes luces, donde el interior, el efecto que se quiere generar es de continuidad espacial entre interior y exterior. Y entonces, el arquitecto Mies van der Rohe opta por invertir el sentido de la estructura y hacerla colgada para que nada interfiera dentro de esa continuidad espacial interna externa, ¿no? Aquí también hay un edificio de Mies van der Rohe que cuando lo comparas con el que tiene a su lado derecha y a su lado izquierda, este es un edificio también de los años 60 y los que están a los lados son mucho más recientes y parecieran pues mm, no poder competir con la pureza y simplicidad que te otorga el acero y en este caso es porque también eh, el acero y la utilización del acero en la escala urbana ya de edificación vertical generó la posibilidad de el muro cortina, ¿no? El curtain wall, que permite tener toda una superficie acristalada, ¿ok? Que permita una fluidez espacial entre el interior y el exterior sin ningún tipo de interrupción. Esto es algo que revolucionó
el tema de la construcción en altura, pues, ¿no? Porque permitió justamente eh, edificaciones de mucha altura, con la utilización de fachadas de vidrio, que en este caso, pues, también generan un alto impacto, ¿no? Y hoy en día no es tan deseado, pues, ¿no? Hoy en día ya se está buscando otras formas de aplicación en la utilización de estos materiales. Entonces aquí vemos la tipología estructural constructiva de acero, perfiles metálicos doble T verticales, horizontales, para losas, columnas y fachadas de vidrio o muros cortinas, que a su vez generan una tipología, la tipología de el rascacielos, el edificio construcción en altura, ¿no? Aquí tenemos otra vista de uno de los edificios que incorporan el conjunto, ¿ok? Y un detalle en donde, fíjense lo interesante, aquí donde se ubica el perfil doble T, vemos que está relleno de concreto. Es decir, el concreto armado nunca deja de desaparecer. Siempre es un elemento que, combinado con el acero, hace que la estructura tenga una estabilidad, una rigidez, pero al mismo tiempo una flexibilidad debido a a la unificación de estos dos materiales. Y cuando te vas al detalle más pequeño, te das cuenta pues de que son ángulos que sostienen estos elementos de vidrio que vienen en perpendicular, ¿ok? Y que se van uniendo unos entre otros, generando pues esa fachada corrida y continua. Esto que ven ustedes aquí, estas rejillas, son rejillas de aire, extracción, ventilación y o aire acondicionado, pues, ¿no? Entonces, la tipología estructural de construcción de edificios en acero te permite justamente también la flexibilidad en la ubicación de todo lo que es el elemento y el andamiaje de instalaciones, ¿no? Es algo que también tenemos que tener en consideración desde el día uno que vamos a comenzar a proyectar o a construir, pues, ¿no? No es simple y llanamente dónde ubico los servicios, dónde ubico los baños, sino cómo los ubico, cómo de alguna manera inteligente los manejo para que se minimice la utilización del plástico y pueda entonces de alguna manera existir una lógica de funcionamiento de todo lo que es la parte de instalaciones. No es una tipología estructural, pero la tipología estructural que utilices la determina. No es lo mismo, digamos, la facilidad que te da una cercha y la estructura metálica para colgar todo lo que es el tema de las aguas negras colgantes y aguas blancas y electricidad que pueden estar a la vista si es, es la intención también estética de darle un poco ese sentido tecnológico a la edificación que estés proyectando. El material también tiene que ver, pues, ¿no? Porque en el caso de la madera, ya el tema de las instalaciones hay que manejarlo de forma distinta. ¿Por qué? Porque las instalaciones, tanto las eléctricas como las de agua, pues tienen humedad, y pues la madera es también muy combustible, y no que el acero no lo sea, pues, ¿no? Pero tiene un rango de resistencia mayor, aunque van a ver algo bien interesante en un caso que les voy a poner en este momento a continuación, que tiene que ver con un evento histórico importante, ¿no? Bueno, esta es una planta del Seagram Building en Manhattan, y pues se entiende aquí que el cuerpo, pues este centro del edificio, está compuesto por cuatro macrocolumnas de concreto. Los elementos de circulación vertical también son elementos que actúan
como macrocolumnas y forman lo que es el cuerpo de la edificación. Es decir, cuando ustedes vayan a proponer o a diseñar una tipología estructural constructiva basada en el acero, tienen que pensar que ese elemento de edificación vertical, pues debe considerar que tiene que tener un cuerpo también hecho en concreto. ¿Y por qué viene esto a colación? Bueno, porque uh, les hablaba de un evento histórico, trágico, ¿okay? Que sucedió, y sucedió justamente porque hubo una norma, que es de la que yo les estoy mencionando en este momento, que no se cumplió. Estas son las Twin Towers del World Trade Center, el anterior, el que todos sabemos que desgraciadamente fue atacado un 11 de septiembre por un grupo terrorista, el grupo terrorista de Al Qaeda. Esta es una obra del arquitecto japonés Minoru Yamasaki y es una edificación que para su momento fue hecha totalmente en acero. ¿Mm? No solamente el exterior, es decir, cada uno de los elementos que constituyen el exterior, la fachada de la edificación, fue hecha en acero, pero el cuerpo o el corazón de la edificación también fue propuesta en acero. ¿Ok? Y este es un tema, aquí tenemos una foto del apreciado arquitecto Yamasaki, quien lamentablemente tuvo que ver cómo sus torres cayeron, no debe ser nada agradable, pero hay que señalar, aquí hay una foto de Mies van der Rohe, es importante que lo conozcamos, le gustaba mucho el tabaco. Aquí tenemos a Campo Baeza, este es otro arquitecto que tenemos que considerar, pero quiero ir al tema de las torres, ¿ok? Para pausar un momento ahí, voy a irme a buscar las torres. Sabemos todos, pues, lo que pasó ese día. Tenemos un poco que cargue la imagen. ¿Qué sucedió ese día? Bueno, ese día, pues, estallaron dos aviones conducidos por estos demonios maníacos que no les importaba inmolarse, pero ellos tenían noción de que esa edificación estaba totalmente hecha en acero y sabían que la combustión en altas temperaturas hace que el acero se derrita. Ese es uno de los handicaps, es uno de los elementos, digamos, que hay que considerar a la hora también de diseñar una edificación. En este caso se optó porque el corazón de esa edificación también fuera en acero y pues la consecuencia fue que ese acero del corazón de la edificación pues se derritiera y la estructura entonces colapsara sobre sí misma. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes lo importante de la responsabilidad dentro del diseño estructural. Tienes que inclusive considerar cuando haces un edificio en altura, ¿no? Que ese edificio intencional o sin intención puede llegar a ser impactado por una aeronave, bien sea por error o intencionadamente, como en este caso. ¿Okay? Bueno, voy a pausar aquí un momento, pero voy a seguir con la clase.